Energía potencial. Cuando hablamos de la energía potencial, entonces estamos hablando de la energía mecánica que pues nosotros podemos asociar a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. Esta fuerza que nosotros podemos tener es gravitatoria, electrostática, o simplemente la existencia de un campo en el interior de un cuerpo, que es pues la energía elástica que vamos a ver. La energía potencial entonces de un cuerpo es la consecuencia que nosotros tenemos de un sistema de fuerzas que actúan sobre este mismo y que pues que sea conservativo. Independientemente de la energía que nosotros tengamos asociada a esta energía potencial, nosotros debemos decir que la energía debe ser constante y que está entonces teniendo en cuenta la configuración pues de nuestro sistema. Entonces acá tenemos el experimento que tiene Galileo cuando estaba haciendo el de caída de los cuerpos. Tenemos una altura asociada entonces desde este, digamos, edificio inclinado, y tenemos que se arroja la esfera, va bajando y llega hasta el final. ¿Qué fuerza entonces interviene ahí? La fuerza entonces va a ser el peso de ese cuerpo. Esa es la fuerza, digámoslo así, con la que pues atrae entonces este cuerpo hacia el suelo. Entonces cuando vamos a hablar de la energía potencial, nosotros definimos esa energía potencial en función de ese cuerpo que tiene su peso y de la altura. Por eso decimos que la energía potencial entonces va a estar referenciada sobre la masa del cuerpo, que sabemos que es una constante, la aceleración de la gravedad, que también es una constante, y la altura entonces de este cuerpo. Si nosotros queremos encontrar el trabajo realizado por la energía de esta índole, que es la energía potencial, entonces vamos a mirar si también existe un teorema del trabajo asociado a la energía, así como lo hicimos con el de energía cinética. Entonces tomamos que el trabajo es la integral desde A hasta B de la fuerza por la distancia. Nosotros sabemos que la fuerza que está actuando pues es el peso, es esta misma que nosotros tenemos acá, masa por aceleración de la gravedad. Al reemplazar entonces este valor en la integral, vamos a obtener la masa por la aceleración de la gravedad por el diferencial de x. La masa y la aceleración de la gravedad son una constante. Bueno, entonces nos queda simplemente la integral desde A hasta B del diferencial de x, ¿sí? Por el segundo teorema del cálculo, entonces ya sabemos que la integral de un diferencial nos da la función. Y por lo tanto tenemos entonces que el trabajo es equivalente a la masa por la aceleración de la gravedad por x evaluado entre A y B. ¿Sí? Hacemos entonces la evaluación de los límites y tenemos entonces que el trabajo es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración de la gravedad por la posición en B menos la masa por la aceleración de la gravedad por la posición en A, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestra función. Entonces podríamos pensar que este x que nosotros tenemos, o esta x de acá, es pues la altura que nosotros estamos considerando. O sea que al igual que la energía cinética, nosotros también poseemos un teorema para la energía potencial. Entonces este teorema que tenemos va a estar configurado por el trabajo equivalente a la variación de energía potencial. Con esto tenemos nuestro trabajo efectuado por la energía potencial y ya tenemos entonces el valor de nuestra energía potencial, definido entonces en función del peso del cuerpo y también de la altura que nosotros poseemos. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio para aplicar entonces esta fórmula. Dice que un carburador de 200 gramos se mantiene 200 milímetros sobre un banco de trabajo que está a 1 metro del suelo. Calcule la energía potencial en la parte superior del banco y al piso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces tenemos el carburador, ¿sí? Tenemos aquí entonces la masa M, tenemos entonces el banco a una altura h y vamos a calcular entonces la energía en la parte superior y en el piso. Ya sabemos entonces de antemano que como la altura o que esta energía potencial va a depender de la altura en el piso, inmediatamente pues ya es claro que es cero, ¿no? Tenemos que la energía potencial sería la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, entonces ya tendremos que esa altura es cero. Pero vamos a calcularla en la altura que nos está pidiendo ahí en la superficie del banco. Entonces dice que está a 200 milímetros
por encima de ese banco. Entonces vamos a calcularla ahí porque ahí es donde nos lo está pidiendo. Entonces tenemos una masa de 250 gramos que si la dividimos entre 1000 la vamos a obtener en 0,25 kilogramos. ¿Sí? Y tenemos entonces a H que lo vamos a pasar a 200 milímetros que equivaldría entonces a 0,2 metros. Esos valores los reemplazamos y tendremos la masa 0,25 kilogramos, la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura entonces desde el banco hasta la masa tendremos entonces 0,2 metros. Hacemos la multiplicación y tendríamos entonces la energía potencial para nuestra parte A. Y pues ya habíamos dicho que para la parte B, como pues está en el suelo, entonces ya sabemos que pues inmediatamente esa energía potencial vale 0. Entonces con esta aplicación pudimos ver tanto en la parte superior como en la parte inferior, no estamos mirando en el recorrido, simplemente estamos cuando están en los dos extremos. En el extremo en el que H es igual a 0 no tengo energía potencial y la energía potencial máxima entonces va a ser cuando esté en mi punto más arriba. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente ejemplo también para pues afianzar nuestro conocimiento sobre energía potencial. Una unidad de aire acondicionado comercial de 800 libras es elevado por un montacargas hasta que alcanza 1200 centímetros por encima del piso. Nos están pidiendo cuál es la energía potencial requerida en el proceso, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a dejarlo acá para ver el dibujo, tenemos el montacargas, ¿no? Ya sabemos entonces que esta masa es de 800 libras, entonces no está en nuestro sistema internacional, debemos pasarla a nuestro sistema internacional. Sabemos que una libra es equivalente a 0,45 kilogramos, tenemos 800 libras, ¿a cuánto equivale entonces en kilogramos? Entonces este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, el que está acá dividiendo lo pasamos a multiplicar y este que está multiplicando con X lo pasamos a dividir y tenemos entonces esta expresión. 0,45 por 800 sobre una libra fuerza. Nos da entonces que esas 800 libras que nos da el ejercicio son 360 kilogramos, que es lo que necesitamos para el sistema internacional. Entonces, él dice que este es un montacargas, ¿sí? Tenemos aquí la base del montacargas, colocamos ahí y lo vamos entonces a elevar. Entonces dice que cuál es la energía potencial requerida en ese proceso. Si va a alcanzar 1200 centímetros, o sea que esa es otra unidad que vamos a pasar a metros. Entonces vamos a dividirlo entre 100 y lo vamos a pasar a metros. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos entonces que la energía del sistema es energía potencial igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, ¿sí? Y esto es equivalente a 360 kilogramos que lo multiplicamos entonces por la aceleración de la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo y la altura que serían 12 metros, los 1200 centímetros. Y al multiplicarlo entonces estamos obteniendo una energía potencial de 42.336 julios, ¿sí? Entonces ya con esto calculamos entonces la energía que nos estaba pidiendo cuando nosotros estamos levantando esta masa, que es el aire acondicionado, 1200 centímetros. Continuando entonces con el tema de energía elástica, recordemos que ya acabamos de ver lo que es la energía potencial y la clase anterior vimos lo que era la energía cinética. Entonces, cuando nosotros hablamos de la energía elástica, lo que nosotros vamos a decir es que esta energía es la energía que adquieren los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas elásticas o fuerzas recuperadoras. Y es lo que pues nosotros ya vimos, que las fuerzas elásticas o recuperadoras están dadas en función de la ley de Hooke. Entonces, para poder pensar en cómo se desarrolla la energía elástica, tenemos aquí entonces el siguiente diagrama. Tenemos un resorte que está en reposo, le colocamos entonces una masa y al colocarle la masa él baja, nosotros soltamos y él va a subir, él va a bajar, él va a subir, él va a bajar, es decir, va a ser un movimiento de vaivén. Ese movimiento de vaivén que es periódico, al final va a perder la energía o su amplitud y va a llegar entonces a estar de nuevo en su posición de equilibrio con la masa. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar ese régimen que es el régimen elástico. Entonces recuerden que hay tres tipos: el régimen elástico, el régimen plástico y el régimen de ruptura. Entonces nosotros solo nos vamos a enfocar en esa parte de la energía elástica. Si vamos a calcular entonces el trabajo
o vamos a calcular si podemos tener en cuenta esa energía elástica, entonces tomamos este trabajo, que es la integral de A hasta B de la fuerza por la distancia, y entonces esta fuerza que tenemos acá va a estar referenciada en la ley de Hooke, que es kappa por X, esa fuerza elástica o esa fuerza recuperadora. Por lo tanto, entonces vamos a obtener que la integral desde A hasta B de kappa por X por el diferencial de X va a ser equivalente a kappa, que ya sabemos que es la constante, ¿sí? La constante de deformación, X es la deformación, la elongación. Por lo tanto, entonces nos va a quedar kappa por la integral desde A hasta B de X por dx. Ya sabemos que la integral de X entonces es X al cuadrado sobre 2. Evaluamos entre A y B, entonces tenemos finalmente que evaluar en A y B, es decir, que tenemos a kappa evaluado en B al cuadrado sobre 2 menos kappa en X al cuadrado sub A sobre 2. Y si nosotros decimos que la deformación inicial vale 0, o sea, esta que tenemos acá, vamos a obtener entonces esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el trabajo es equivalente a, pues, a kappa por X al cuadrado sobre 2. Y ya sabemos nosotros que es la energía, o sea que encontramos también un teorema de la energía, referenciado entonces a que el trabajo también va a ser la variación de energía potencial. O sea que podemos decir que aquí también el teorema del trabajo existe en la energía elástica. ¿Esto qué me conlleva? Que pues el trabajo necesariamente es energía y la energía es necesariamente trabajo, o sea, están íntimamente relacionados. Para poder entender un poco mejor, entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice que un resorte situado horizontalmente, como se muestra en la figura, se saca del equilibrio a una distancia A y entonces se suelta. Calcule la velocidad, la energía cinética y la potencial con respecto al movimiento y el valor de la constante con respecto a este mismo movimiento. Entonces, ahora lo tenemos en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener aquí un momento en el que está sobre este, que es el equilibrio, lo sacamos a A, lo soltamos, entonces él va a hacer este movimiento y pues se va a devolver, ¿sí? Entonces tomamos que la energía potencial es igual a la masa por la aceleración por la altura, ¿sí? ¿Cuánto vale la altura? No tenemos altura, por lo tanto no vamos a tener energía potencial, nos están pidiendo energía cinética y potencial. Lo que vamos a tener entonces es energía cinética y energía elástica. Por lo tanto, entonces aplicamos el teorema del trabajo. Decimos entonces que la variación de la energía cinética es el trabajo. Ya sabemos entonces que el trabajo es fuerza por distancia. Pero por la ley de Hooke nosotros tenemos que la fuerza es igual a ¿qué? A kappa por X. Por lo tanto, vamos a obtener aquí que la energía cinética, teniendo en cuenta que la velocidad inicial vale 0, entonces, o sea que parte del reposo, entonces 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, nos va a quedar simplemente este teorema. Y nosotros vamos a introducir este kappa por X acá en esta fuerza, y por lo tanto nos va a quedar kappa por X es equivalente a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. X por X me da X al cuadrado por kappa. Y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces nos pidieron calcular la velocidad. Entonces ya tenemos que despejar de acá. Este 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos va a quedar 2 kappa por X al cuadrado. Y la masa que está multiplicando la pasamos a dividir. Entonces esta X es la distancia, como dice, de la separación entre la partícula que nosotros estamos teniendo, o sea, entre la masa, y por lo tanto entonces debemos verificar a qué hace referencia. Entonces hace referencia a la posición inicial, que sería en X en el equilibrio, asociada entonces a esa posición final que sería A. Por eso es que entonces X es equivalente a A menos X. Cada vez que nosotros nos vayamos moviendo en el resorte vamos perdiendo amplitud. Por lo tanto, esta A va a empezar a disminuir hasta que finalmente tengamos a X. Como nos están pidiendo la energía cinética y ya calculamos entonces la velocidad, entonces decimos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos la velocidad, la dejamos al cuadrado porque aquí está el cuadrado, entonces no la necesitamos, no necesitamos su raíz. Por lo tanto me va a quedar 1/2 de la masa por esta velocidad que es 2 kappa por A menos X al cuadrado sobre la masa. Cancelamos la masa, cancelamos los dos y obtenemos entonces que la energía cinética es igual a ¿qué? A kappa por A menos X al cuadrado. Nos falta calcular la constante, porque ya calculamos la energía cinética y ya calculamos también la velocidad. Para calcular la constante, ¿qué decimos? El trabajo es energía potencial elástica, que a su vez es igual a kappa por X al cuadrado sobre 2. Pero el trabajo es fuerza por distancia. Y nosotros tenemos que, por la ley de Hooke, porque estamos teniendo en cuenta un resorte,
Entonces podemos denotar de esta forma. El trabajo es igual a kappa por x es equivalente a kappa por x al cuadrado sobre 2. Si simplificamos, entonces decimos que el trabajo es equivalente ¿a qué? A 1/2. Pero este 1/2 es igual a la energía cinética. Por lo tanto, entonces, a la energía potencial. Entonces, esto es equivalente a tener kappa por x al cuadrado sobre 2. Y al final, entonces, vamos a obtener que kappa es igual a 1 sobre x al cuadrado, teniendo en cuenta que podemos simplificar este medio con este medio y simplemente vamos a despejar el valor de kappa, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Igualar el trabajo primero y después lo igualamos a la energía potencial de nuevo. Y con eso estamos obteniendo el valor de kappa.